Muy buenas, queridos amigos. Vamos a escuchar el Evangelio para el día de hoy, domingo 2 de febrero. Este día es muy especial porque hoy se cumplen 40 días después de la Navidad, 40 días después de haber celebrado la venida del Señor a esta tierra. Y 40 días significa que, según la ley de Moisés, después de este plazo, los niños debían ser presentados al Señor y rescatados, porque rescatado significa que había una ley que decía que todo primogénito de hombre o de varón o masculino, de hombre o de animal, debía ser entregado a Dios. Pero se podía de alguna manera rescatarlo, es decir, pagar algo para que lo pudiera conservar la familia. Eso es lo que se solía hacer con los niños, a menos que se le entregara a Dios. Y este rito estaba acompañado del rito de la purificación de la madre. Por el hecho de dar a luz y por la presencia de sangre, la mujer quedaba legalmente, religiosamente impura hasta el día de la circuncisión del niño, que era 8 días después del nacimiento, y debía permanecer en su casa encerrada otros 33 días hasta completar 40 y llegar al templo. O sea, es una fiesta, es un rito que tiene que ver con el niño, ser presentado y rescatado, y con la madre, su purificación. Pues bien, 40 días después del 25 de diciembre viene siendo este día de hoy, 2 de febrero. Y es muy interesante porque hoy ha caído también en domingo. Y digamos que el hecho de que celebremos en domingo esta fiesta tiene una fuerza particular. Vamos a ver seguramente en la parroquia, en el lugar donde celebremos la Eucaristía, la presencia de un rito litúrgico especial, la presencia de las candelas, de unas velas que son bendecidas, ¿no? Hoy es la fiesta que también se llama de Nuestra Señora de la Candelaria, por la candela, porque según lo que dice el texto del Evangelio, el anciano Simeón dice que Cristo es la luz para alumbrar a las naciones y la gloria del pueblo de Israel. O sea, entrar en una procesión en la iglesia con velas supone señalar la entrada de Cristo en el templo, pero también en nuestra vida, en el mundo. Tiene toda esa como connotación. Entonces, hoy celebramos una fiesta doble, mariana y de Cristo, cristológica. En el caso de María, la purificación de la Virgen María, Nuestra Señora de la Candelaria. Y en el caso de Cristo, la presentación del Señor en el templo y su ofrecimiento a Dios. Bien, y el Evangelio entonces de hoy está tomado de Lucas, capítulo 2, versos 22 al 40. Es el único evangelista que recoge este episodio. A pesar de que este año venimos leyendo a Mateo, el día de hoy, por este singular momento de la vida del Señor, se lee el de Lucas. Lucas 2, 22, 40. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo, y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Ya muy avanzada en años, de joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84.
no se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose también en aquel momento, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño por su parte iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, después de haber hecho la introducción litúrgica y de haber leído el texto, encontramos aquí algunos personajes claramente señalados, ¿no? Está Jesús en el centro de toda la escena, la Virgen María, por supuesto, y está también San José, porque aquí dice: los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén. Se declara la presencia del Santo Patriarca. Y luego los dos ancianos, Simeón y Ana. Y este Evangelio nos puede ayudar a meditar muchas cosas. En primer lugar, que José y María eran observantes de la ley. De alguna manera eran aquellos que obedecían la ley, ¿no? No son personas que simplemente hacen su capricho o dicen tengo una fe a mi manera, sino que cuando hay que ir al templo van al templo. Y cómo esto nos puede ayudar también a nosotros, ¿no? Cuando vamos a ir a misa, pues vamos a misa. Cuando hay que rezar el rosario, rezamos el rosario. Cuando es el momento de confesarse, me confieso. El observar las prescripciones no es simplemente una especie de sumisión ciega, sino un signo de amor, de adhesión al Señor que nos llama. Luego, dice aquí que, según la manera de ver el mundo de Lucas, José y María pertenecen al grupo de los pobres, porque ofrecen lo que los pobres ofrecerían a Dios en el caso de esta visita: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. O sea, pertenece a ese grupo de las personas muchas veces descartadas por el mundo, pero vistas con ojos de misericordia por Dios. Y eso también nos ayuda mucho, ¿no? A reconocer que Dios, aunque muchas veces no seamos vistos nosotros o no creamos que tenemos la relevancia que esperábamos, nos tiene en cuenta. Dios nunca nos abandona, Dios siempre nos está mirando. Luego dice que este hombre, Simeón, tiene 3 características. Esto lo dice el Papa Benedicto en su libro Jesús de Nazaret: es justo, es piadoso y aguarda el consuelo de Israel. Justo es una palabra que también se aplica a San José, el que cumple la justicia, el que hace la voluntad de Dios. Se pudiera decir que es un hombre santo. Luego dice que es piadoso, la piedad como una virtud, parte de la virtud de la religión, que significa una capacidad para tener relación con Dios y fundamentalmente para estar abiertos a lo que Dios me pida. La piedad no es simplemente ser rezanderos, se diría. La piedad es fundamentalmente una apertura a Dios para que Él me diga cosas y yo esté abierto, esté dispuesto a lo que Él me pida, como a San José, que de noche le pide huir a Egipto, le pide cosas inesperadas. En el caso de Simeón, es un hombre que espera, ¿no? Que espera toda su vida. Porque luego dice que este es un hombre, en tercer lugar, que aguardaba el consuelo de Israel. La palabra consuelo es muy importante. Aguardar el consuelo, la palabra consuelo tiene que ver con la consolación, con el consolador. ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo, el paráclito, ¿no? Parácletai, es la consolación, es el consolador, el que viene, el que es llamado. Entonces, es interesante cómo también menciona la relación entre Simeón y el Espíritu Santo. El Espíritu estaba con él y el Espíritu le había revelado que no vería la muerte antes de ver al Mesías. Impulsado por el Espíritu fue al templo, ¿no? En 3 ocasiones se menciona la acción del Espíritu en Simeón, en un anciano. Es decir, aparte de ser justo y piadoso, es un hombre dócil a la acción de Dios. Y esto es muy importante para nuestra vida cristiana, porque por una parte se muestra la docilidad, la obediencia de José y María, pero esa obediencia por otro lado se manifiesta no simplemente en un observar una ley ciegamente, sino en una docilidad al Señor. Simeón sabe esperar el momento. Casi que toda la vida ha estado en función de ese momento de ver al Mesías. Por eso luego dice: ahora, Señor, cuando él hace su himno de adoración, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. ¿Por qué puedo morir? Porque ya lo vi. ¿Por qué puedo ya dejar este mundo? Porque he visto tu gloria manifestada en este niño. En el fondo eso nos da una luz sobre el sentido de la vida, que es ver a Cristo,
es verlo manifestado, quizás no cargado por sus padres en el templo, pero verlo presente en nuestra vida. Al final ese es el sentido. No que las cosas salgan como nos parece, que nuestros planes se lleven a término según nuestras propias expectativas, sino que tú y yo podamos ver al Señor. Porque cuando Él dice, puedes dejar a tu siervo irse en paz, es como decir, mi vida ha cobrado sentido. ¿Y cuándo ha cobrado sentido? Cuando te he visto. Pues bien, ahí aparece también la historia de Ana, la otra profetisa, que sería como el quinto personaje después de la Sagrada Familia y de Simeón, que también es destacada en su ancianidad por su piedad. Qué bonito que nosotros también podamos tener ese valor, ese aprecio por los ancianos, como lo han tenido la Escritura, ¿no? Ana y Simeón, personas mayores, son aquellos que digamos, tienen esa capacidad de ver a Dios. Nuestro mundo tiene una obsesión por la juventud, pues ellos ven a Dios, aunque son unos ancianos, precisamente por serlo. Pues aquí están una serie de elementos que nos pueden ayudar a vivir muy bien esta jornada. Finalmente, decir que hoy es la jornada de la vida consagrada, es decir, de todos los religiosos y religiosas, ermitaños, monjas, monjes, consagrados que se han entregado a Dios, porque el día de la consagración de Cristo en el templo, la Iglesia presenta al mundo el valor de la vida consagrada. Por tanto, hoy oremos por los religiosos del mundo, oremos por nuestras familias y procuremos seguir las enseñanzas de la Sagrada Familia, de Simeón y de Ana en este día. Dios los bendiga y tengan un estupendo día.